Vamos a evaluar el tema de la curvatura del Partenón de Atenas. El Partenón de Atenas, según algunos libros, en fotografías no es fácil verlo, dicen que está construido con un tipo de curvatura parecida a esta que muestro en la imagen, ¿no? Por un lado, dice que están un poco curvas las columnas hacia adentro, ¿no? Luego también dicen que, por ejemplo, el tema del frontón está ligeramente arqueado, ¿no? Y bueno, cuando se habla de la curvatura de tanto de las columnas como de la parte donde se apoyan las columnas, que se eleva unos 6 centímetros respecto a lo que es la fachada frontal, ¿no? Y dice 11 centímetros respecto a zonas centrales, respecto a las laterales, en fin, hay cantidad de escritos sobre la curvatura que sirve para compensar un poco el efecto de deformación que se da cuando vemos una arquitectura muy de cerca y percibimos las líneas rectas como curvas. Vamos a ver realmente si eso tiene consistencia, ¿no? Por un lado dice que estas curvas están calculadas para parecer rectas sin ser rectas. Bueno, eso sería un absurdo, aunque lo ponen en muchos libros, por una razón, porque para compensar la curvatura realmente tendríamos que colocarnos en un punto exacto. Y ahora lo vamos a ver con ejemplos prácticos, ¿no? Por otro lado, si nosotros sabemos que el Partenón tiene esta construcción, pues sabemos que efectivamente si percibimos las líneas rectas como curvas, según nos vayamos acercando, pues realmente esta línea pues la vamos a ver arqueada, esta la vamos a ver arqueada, esta la vamos a ver arqueada hacia este lado, o sea que en realidad la figura se convierte en algo como esto, ¿no? Entonces, para compensar y no ver realmente el Partenón de esta manera, los arquitectos lo que debieron hacer bajo cierto punto de vista es construirlo con este tipo de curvatura, lo que se llama una curvatura negativa en geometría, ¿no? Como si dijéramos cóncavo, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Pero claro, es que según me voy acercando va variando la curvatura. Según me alejo, pues esta curvatura será menor, ¿no? O sea que cada vez será más recto, ¿no? Con lo cual tampoco tendría sentido construir una curvatura que alinee la curvatura subjetiva para convertirlo en recta, en línea recta. Eso sería el colmo del absurdo, porque no tendría validez más que en un solo punto de vista, ¿no? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo concreto, ¿no? Entonces, para ello tenemos, y esto nos lo resuelve fácilmente, el damero de Helmholtz. El damero de Helmholtz es este damero también con curvatura negativa, propia de la geometría de Lobachevsky, ¿no? Que tenemos que realmente nos dice que viendo a esta distancia al punto central, pues claro, en el vídeo no se consigue tanto, porque el vídeo también, aunque tiene un conjunto óptico, la cámara, un conjunto de lentes que intentan no distorsionar, vemos que realmente distorsiona algo, ¿no? Prueba de ello es que las líneas rectas también salen con algo de curvatura. De hecho, alineo esto aquí arriba y veo que pese a que aquí está recto, arriba me lo curva este extremo, ¿no? Pero bueno, al margen también de la curvatura de formación de la cámara, tenemos que lo que me está diciendo esto es que si cojo esta distancia y con un solo ojo, ya que dos ojos me generan dos vistas distintas que generan una visión estereoscópica, fusión de las dos, en realidad con un solo ojo debo ver esto y realmente veré un damero normal como este, ¿no? Entonces, Helmholtz, que era óptico y gran especialista en estos temas, sí que calculó el tipo de curvatura que debía poner a estas líneas para que solo exactamente a esta distancia pudiera convertir subjetivamente este damero con curvas en un damero normal. Y esto lo podemos ver. Si de repente imprimimos esto y nos ponemos a esta distancia con un ojo, yo veo un damero normal con un solo ojo. Ahora bien, ¿qué quiere decir que un damero distorsionado con curvatura negativa yo lo vea bien? Pues quiere decir que si en vez del damero distorsionado cojo uno normal como este y lo veo de cerca, cuanto más lo vea de cerca, pues más lo veré de esta forma. ¿Y por qué? Se me fue el hilo. Estaba comentando que efectivamente si un damero a esta distancia, como calculó Helmholtz, pues con curvatura
Lógicamente la curvatura subjetiva pues lo que hace es hacer lo contrario de lo que realmente vemos. O sea que como esto, viéndolo de cerca, los cuadrados que están más cercanos, aunque aquí no es fácil hacerlo, pero bueno, ya empieza a mostrarme, estos cuadrados centrales estarán más grandes que los que están al final, ¿no? Y cuanto más cerca lo veo, más se acentúa este efecto. Entonces él lo que hizo fue, para una distancia cualquiera, que en este caso cogió esta distancia, pues le dio la curvatura opuesta a esta, ya que si nosotros vemos un damero, este damero por ejemplo, si nos ponemos cerca lo vemos así, pues necesariamente al ver uno así, pues realmente lo podremos ver bien, ¿no? Y es lo que hizo Helmholtz. Pero ojo con esto solo vale exactamente para esta distancia. Si yo cogiera una distancia menor, esto tendría que tener más curvatura, ¿no? Bueno, pues con el Partenón pasa exactamente lo mismo. Si el arquitecto que lo construye realmente quiere, que no tendría validez, porque primero que tendría que ponerme exactamente en un punto exactamente de manera que yo pudiera calcular pues cuánto se tiene que deformar cada una de esas columnas, etcétera, el frontón, etcétera. No tendría sentido y bueno, por las colosales dimensiones de la arquitectura, pues lógicamente pues sí se va a ver deformada si la vemos muy de cerca. Pero normalmente tampoco tenemos una vista educada para percibir las líneas rectas como curvas, o sea que incluso viéndolo de cerca no tendemos a ver las cosas con curvatura, ¿no? Si vemos el techo es fácil que las líneas de las esquinas las veamos, las líneas que van hacia las esquinas las veamos con curvatura, si las vemos rápidamente de un lado a otro, ¿no? Como pasa aquí, ¿no? Pero al no haber costumbre de verlo, normalmente eso se nos pasa por alto, ¿no? Entonces ya digo, no tendría sentido, muchas veces se habla de distintas curvaturas, ¿no? Que por ejemplo si fue construido de esta manera, ¿no? Y realmente esto no aclara nada, pero esto nos está mostrando solo la parte superior de esto, ¿no? Y habría que construirlo así para hacer el efecto contrario, pero bueno, realmente tampoco sería así. Así realmente lo que nos está mostrando es esto, es realmente lo que el ojo ve, o sea que el ojo realmente lo vería así, o sea tal y como vemos aquí el Partenón. Entonces, que el arquitecto lo hubiera construido, que sería la lógica, y no está así, porque parece ser que la construcción es así, que el arquitecto lo hubiera construido de esta manera, así, que sería esto, pues efectivamente esto, al verlo bajo cierto punto de vista, a cierta distancia, efectivamente lo veríamos tal y como sería deseable que lo viéramos, ¿no? Pero como no es el caso, como no ha sido construido con esta curvatura, podemos decir de forma taxativa que todo lo dicho sobre el Partenón y sus curvaturas para anular las curvaturas subjetivas no tiene fundamento ninguno, absolutamente ninguno, ¿no? Bueno, podemos ver también el mismo efecto con esto, ¿no? Por un lado tenemos el rectángulo con tres circunferencias iguales. Nosotros al verlo de cerca esto, pues lo veremos de esta manera, y aquí se acentúa más al ponerlo más cerca, ¿no? Vemos que esta circunferencia efectivamente se ve más grande que esta, ¿no? En la cámara todavía se acentúa más que con la vista, ¿no? Y con la vista tendríamos que tener esto muy grande. Al verlo grande, efectivamente, pues lo vemos, pues lógicamente si estamos delante de una columna con baldosas, pues las baldosas que están frontales las vemos mucho más grandes que las de la esquina, ¿no? Es un efecto de la perspectiva, pero si eso va a pasar lo mismo hacia las cuatro esquinas, efectivamente hay una curvatura subjetiva, ¿no? Entonces ese es un efecto real, ¿no? Que en la geometría no pasa eso. ¿Por qué? Porque en la geometría lo que pasa es que un plano con sus cuadrículas se proyecta sobre otro plano vertical desde un punto y entonces transforma estos segmentos en medidas iguales. Es una homotecia espacial, ¿no? Pero el ojo tiene una curvatura y esa curvatura produce la deformación, ¿no? Y esa curvatura hace que realmente este efecto sea real para el ojo, ¿no? Bueno, entonces por último, para concluir, ya decíamos que esto aparece frontal con las medidas reales, ¿no? Visto de cerca lo vemos de esta manera. Eso quiere decir que realmente lo que tendríamos que hacer es para que no se dé este efecto, pues construir al contrario, construir esto.
abierto así y esta circunferencia más pequeña que las de los extremos. De esta manera, bajo cierto punto de vista, pues esto lo veríamos pues tal y como es, ¿no? O sea que, en síntesis, en un damero normal, sea embaldosado, sea lo que sea, nosotros lo percibimos cuando estamos muy cerca de esta manera, un efecto de percepción, una ilusión visual, ¿no? Ya que estas líneas son rectas, ¿no? Entonces, la única forma de compensar estas curvaturas hacia afuera, curvatura positiva, ¿no?, es darle una curvatura negativa. Pero esto solo vale bajo cierto punto de vista, ¿no? O sea, según yo me acerco, igual que al acercarme esto, cada vez se incrementa más el efecto de la curvatura, ¿no?, y con la cámara todavía lo vemos más, pues también este efecto, contrario a este, curvatura en convexidad y concavidad positiva y negativa, este efecto se acentúa también más pues cuanto más cerca lo vea. Entonces, lo que nos vale aquí en este damero de Helmholtz es que esto valdría para este punto, pero si yo esto lo reduzco a la mitad, pues estas líneas tendría que ponerlas todavía con más curvatura, ¿no? Bueno, eso quiere decir que no tendría sentido hacer un Partenón con curvatura, porque solo bajo cierto punto de vista podríamos compensar la curvatura, y porque además, si realmente el Partenón, según describen, tiene este tipo de curvatura, este tipo de curvatura no va a anular las curvas que deforman la forma arquitectónica. O sea, que en realidad, para que anulara ese efecto visual, lo que tendrían era que construir el Partenón de esta manera para poder verlo como realmente es, ¿no? Ya que nosotros, si lo vemos así, necesitaríamos que estuviera así para verlo en la forma que sería la forma real esta. O sea que la construcción necesaria para ver bien el Partenón pues sería pues como el damero, esta. Esta sería la construcción necesaria, pero solo bajo cierto punto de vista, ya que nosotros lo vemos así. Entonces, lo vemos así, lo construimos así, y entonces esta curvatura es anulada por esta y podremos ver el Partenón tal y como sería en la realidad. Entonces, como solo funciona bajo cierto punto de vista y bajo cierta distancia, no tiene sentido hacerla, y por tanto tampoco el método que proponen sirve para explicar esa curvatura que anule la percepción de curvatura visual, esa curvatura subjetiva, ¿no? Entonces, lo más normal es que si realmente los arquitectos el arquitecto construyó esa geometría con curvas, pues fuera por otra razón, que supongo que se desconoce en el momento en que la explicación que se le da es fallida sobre el tema, ¿no? Bueno, pues eso nos explica un poco el tema de la curvatura del Partenón, que realmente debería ser, ya que lo vemos así, si es normal, lo vemos así, y si lo construyen de esta manera, pues lo podremos ver normal, ¿no? Pero como funciona solo bajo un punto de vista y a cierta distancia, pues ya digo que no tiene lógica ninguna el argumento sobre esa curvatura que se le ha dado pues a toda la zona de la fachada, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión que conviene aclarar, porque ya digo que en muchos libros ese dato pues realmente no está bien y tiene esta explicación tan sencilla, ¿no?